Buenos días a todos, amados hermanos. Antes de todo, quiero ver con los controles si estamos bien ahí con el audio. Si me pueden confirmar, amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos en esta mañana, amados hermanos, amigos, visitas que tenemos presencial y que estén conectados. Sean todos bienvenidos. En esta mañana vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros los que estamos presentes y conectados. Y por lo cual voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 6, donde va a estar basado el tema de esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tema de esta mañana lo hemos titulado Aceptados. El otro día estuve leyendo un artículo sobre el famoso programa del doctor Phil. Este es un doctor, un psicólogo clínico que se dedica a ayudar a las personas a encontrar la cura de sus problemas emocionales. En el programa estaba esta dama que es muy conocida, la famosa Sarah Ferguson, la duquesa de York en Inglaterra. El doctor hurgó en sus emociones hasta encontrar que su problema era la adicción a la aprobación. Para ella fue una gran sorpresa, pues igual como la mayoría de nosotros pensamos que las adicciones solo se limitan a las drogas, al alcohol, el trabajo, etcétera. Y dice que ella se mostró feliz a haber dado en el clavo. Se dio cuenta que era adicta. Dice que era adicta a la aprobación de la gente. Ahora, en lo personal, yo conozco el efecto que la adicción a la aprobación puede tener en nuestras vidas, porque lo experimenté yo mismo. Hubo un tiempo en mi vida que me centré mucho en el qué dirán. Deseaba que todas las personas me aceptaran. Deseaba que me aceptaran mi manera de vestir, aceptar mi manera de hablar, mi manera de pensar. Deseaba con todas mis fuerzas ser aceptado por los demás, lo cual, amado hermano, amigo, era imposible. Eso nos lleva a cada uno de nosotros a un estado de estrés físico, un estrés emocional terrible. Nunca podía complacer a todos y cuando lo intentaba, el menos satisfecho era yo. Vivía adicto a la aprobación. Nosotros, amados hermanos, no sé si alguno de ustedes están o han pasado por este tipo de adicción o este tipo de percepción. Una adicción es aquello hacia lo cual las personas corremos cuando estamos sufriendo o nos sentimos plenamente solos. Como seres humanos necesitamos sentirnos amados y aceptados. Desde el momento de la concepción, esta es una necesidad natural. Lamentablemente hay hogares donde esta necesidad no es satisfecha en las familias, lo cual provoca muchas veces heridas y problemas en las relaciones a causa de ese vacío. Necesitamos buscar esa aceptación y amor en el Señor. Sin embargo, es común que comparemos a Dios a través de nuestra experiencia con nuestros padres, con nuestras familias. Pensamos que Él nos va a tratar como nuestros familiares, como nuestros padres, como nuestros amigos lo hicieron. Dios desea que no pongamos nuestra mirada en personas ni que busquemos en nadie llenar estos vacíos emocionales. Tampoco quiere que busquemos con servicio actos el sentirnos aprobados por los hombres, intentando caminar en nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad. No vamos a alcanzar
no nos vamos a cansar olvidando que somos llamados hijos y que en el Señor encontramos descansos. Por obras nadie será salvo. Dios no comparte su gloria. Dios es nuestro Abba Padre, nuestra ayuda en nuestras necesidades. Todos los hombres fallan. Por eso no podemos llenar nuestras necesidades en el mundo. Muchas veces preferimos buscar en el mundo antes de buscar a Dios y ser llenos por Él. Pero el mundo no es lo que Dios quiere para nosotros. Él ve lo interno de nuestros corazones. Dios ama a las personas que buscan su presencia, y en el cuarto de oración, en secreto, es ahí donde encontramos la recompensa y esa llenura. Tenemos que dejar que el amor de Dios llene nuestras vidas para poder amar a los demás. El amor verdadero, amado hermano, amigo, solo puede venir de Dios. Y como dice, somos aceptados en Cristo. Los seres humanos somos motivados y actuamos en base a lo que creemos. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Si creemos que Dios nos acepta de acuerdo a nuestros comportamientos, actuaremos en cierta forma basados en la creencia solamente, en aquel legalismo, en la religiosidad, en el tema de jornaleros, el servicio, los empleados. Si Dios permitiera que nosotros o nuestro comportamiento determinara su aceptación, nunca seríamos aceptados. Y como lo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Igual nos dice Romanos 3:28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Igual Gálatas capítulo 2 versículo 16 nos dice lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Este concepto deviene de una percepción equivocada acerca de Dios y de su proceder para con nosotros. Como Dios es la autoridad máxima, Él tiene el derecho de decirnos lo que nosotros debemos hacer y pedirnos cuenta por ello. Este es un concepto correcto. Esto establece nuestra responsabilidad con Él. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con Dios. Del cumplimiento de la responsabilidad deriva la afirmación o la aceptación de Él hacia nosotros. Este es un concepto equivocado, claro está. Este es el método humano, controlar negando la aceptación. Si creemos que Dios nos acepta sin que hagamos nada, actuaremos en una forma completamente diferente al amor, a la libertad, a los hijos. Dios nos acepta antes de que hagamos algo. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice lo siguiente, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Palabra de Dios. También segunda de Corintios capítulo 5 al 21 nos dice, al que conoció pecado por nosotros lo hizo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, lo correcto, primero Dios nos acepta, pero nos acepta como lo dice Efesios capítulo 1 versículo 6, porque fui pecador y ahora soy acepto por Cristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dios nos acepta en el amado. Dios nos acepta porque estamos en el amado, porque nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo, el único que llenó sus
sus expectativas, único que cumplió 100% la voluntad del Padre. Es el único en quien tiene, dice, la complacencia. Jesús fue el único que satisfizo la voluntad del Padre de manera absoluta. Todo aquel que por la fe está en el amado, Dios lo ve con ojos de complacencia, porque nos ve a través de sus hijos. Qué maravilloso. Dios nos ve a nosotros con esa misericordia, con ese amor por el sacrificio a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Debido a su aceptación, Dios nos confirma diciéndonos cuánto nos ama. Y le invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19. Y nos dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Y es hermoso cuando nosotros también escuchamos aquel canto que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho nos puede separar del amor de Dios. Igual Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque Él nos acepta y nos ama como sus hijos. Él nos indica qué es lo que nos conviene para hacer para que nos vaya bien en esta vida terrenal, en la vida espiritual, y que nos conviene evitar para evitar que nos vaya mal en la vida, dándonos la responsabilidad de decidir por nuestro propio comportamiento, como lo dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Y dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Tenemos ese comportamiento, o sea, nuestro comportamiento. Tenemos la responsabilidad de decidir entre el bien y el mal, pero también Dios nos da la responsabilidad de las consecuencias, amados hermanos. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al entender esto, verdaderamente nuestro comportamiento comenzará a cambiar, no porque estemos trabajando arduamente para ganarnos la aceptación de Dios, sino porque Él nos amó y nos aceptó primero en su amado, en el amado. Eso es lo que es la responsabilidad. Cuando vemos el propósito amoroso de Dios en pedirnos que seamos responsables de nuestras acciones. No es fácil someternos a su autoridad. Él es un Dios y Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Ahora, si persistiéramos en hacer lo malo en lugar de lo bueno, lo que no nos conviene en lugar de lo que nos conviene, lo que nos perjudica en lugar de lo que nos beneficia, a través de las consecuencias, Dios establece su autoridad y su disciplina para con nosotros. Y así nos lo dice bíblicamente Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Y dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Ahora, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre
no disciplina. ¿Cómo llegamos a conocer, amados hermanos, realmente quién es Dios? Y también quiénes somos nosotros por causa de Él. ¿Aceptaremos su disciplina? ¿Corregiremos nuestros caminos? Veamos lo que nos dice Salmos capítulo 119, versículo 59. Dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y nuestra relación con Él y con otros será fortalecida. Nada hará que Dios cambie de parecer en cuanto a nosotros. Siempre seremos aceptados ante sus ojos. Ya lo leímos en Efesios capítulo 1, versículo 6. Nuestra identidad en Él jamás cambiará. ¿Y cuál es nuestra identidad? Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un gran beneficio ser hijo del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en esto se determina que nosotros no debemos de buscar la aceptación humana, sino buscar a Dios, buscar esa cura de nuestro espíritu y de nuestras emociones en Dios. Porque es muy difícil estar viviendo en el qué dirán, viviendo en que tengo que hacer lo que le parece a aquella persona y tal vez es algo que está mal delante de Dios para que yo pueda ser aceptado. Y es lo mismo que pasa actualmente en la actualidad. Digamos en la actualidad porque es una palabra que muchas veces se está utilizando hoy en día, que es muy reconocida porque se utiliza el bullying, el famoso bullying, pero que anteriormente nosotros cuando estábamos pequeños lo miramos en la escuela, en el colegio, igual, pero no era tan conocida la palabra. Pero ¿qué ese es el problema? Que actualmente la juventud, los jóvenes, los niños, los adolescentes en las escuelas, en los colegios, en los institutos, hacen cosas que piden esos grupos de amigos o de compañeritos que están mal guiados lamentablemente en la vida, que para que pueda ser acepto en el círculo tiene que hacer X o Y cosa que lamentablemente son situaciones que le pueden perjudicar y a veces lamentablemente son cosas muy riesgosas tanto para la propia vida física y emocional del adolescente. Entonces es lamentable cuando nosotros como seres humanos, incluso como adultos ya conscientes, más que un niño, hacemos y caemos en esto, conociendo la palabra de nuestro Señor Salvador Jesucristo y que somos sus hijos y somos aceptados por el amado, Dios por el amado. Y es que Dios nunca nos va a rechazar, nunca nos rechazará como la sociedad, como nuestras familias, lamentablemente en nuestros hogares se da. Entonces, Dios no los va a rechazar. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice que nos amará sin importar lo que pase. Romanos capítulo 8, versículos 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos obedecerle, confiar en él y amarlo porque él ya nos ama, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Veamos cómo nos acepta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora hay un contrapunto en esto. ¿Y cuál es, amado hermano y amigo? Es que el engaño de Satanás. En todo esto,
está el engaño de Satanás. Previamente Dios dice que nos ha hecho justos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 y nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que seamos aceptados en Cristo, ya lo decíamos, Efesios 1:6, que somos sus hijos amados en el quien tiene complacencia, Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, versículo 5 nos dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sin embargo, si su comportamiento manifiesta un fracaso en cuanto a su concepto de justo, el alma programada del diablo y no renovada actuará de la siguiente manera. Dice que Satanás se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestra debilidad en nuestra mente y nuestras emociones. Dice que nuestra mente empieza a enfocarse o se enfocará en el comportamiento y concluirá que no es justo. Cuando Satanás empieza a hacer efecto en nuestra mente, nosotros decimos y nos sentimos que no somos justos. Empezamos a que la voluntad decidirá darse por vencida. Nuestra voluntad de continuar, de seguir creyendo y creciendo en la palabra y en lo que Dios nos da y nos dice que tenemos por heredad, se va a dar por vencida. Y esto pasa muchas veces cuando lamentablemente habemos hermanos que nos alejamos de Cristo, nos alejamos de Dios, de la iglesia, nos damos por vencido. Ahora las emociones, dice, serán de pena y vergüenza. Es como le decíamos anteriormente, cuando queremos ser aceptados, hacemos cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, y estas cosas posiblemente lo que hacen es que nos hacen caer en la pena y en la vergüenza ante los demás y ante la iglesia, ante Dios. Concluirá que decir otra cosa sería una hipocresía. Este engaño del enemigo tiene como resultado el afirmar que lo que Dios dice es condicional. Ahora, la condición es que lo que Dios dice solo es verdad cuando la persona lo hace verdad. Y no es así. La condición, como consecuencia, la persona puede llegar, dice, a creer que la justificación solo es posible cuando su propio comportamiento es justo. O sea, es un legalismo, es una religiosidad. Sin embargo, amado hermano y amigo, las escrituras enseñan lo siguiente: que todo creyente es justificado porque la muerte de Cristo en la cruz lo ha hecho justo. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la definición de hipocresía es declarar o hablar o pretender ser algo que en realidad no es, algo que no somos. Pero el decir que somos justos, aun cuando nuestro comportamiento presente fallas al respecto, no es hipocresía, porque eso es algo que ya está hecho por Cristo en la cruz. Hemos sido justificados en la muerte, en la sangre. Dios nos ama por medio del amado, por la misericordia de este que llegó a la cruz, a ese madero, a ser crucificado para que fuésemos salvos y fuésemos sido perdonados. Ahora nosotros debemos de vivir sobre la verdad de Dios. Cuando fundamentamos nuestras decisiones en lo que Dios dice, cuando nuestro comportamiento manifiesta un fracaso en cuanto a lo justo, vemos la falla o el fracaso, el Espíritu afirma: somos justos porque Dios nos ha dado y nos ha hecho justo. Nuestra alma, que cree que somos justos, actuará de la siguiente manera. La mente se enfocará en la verdad
de la palabra de Dios. Ahora, dice que la voluntad decidirá caminar por fe. Como nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Nos vamos a levantar, como lo dice Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora dice, malos los impíos caerán en el mal. Pero también dice que nosotros va a arrepentirse, nos vamos a confesar y pedir perdón. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, amados hermanos, las emociones serán de confianza y seguridad en Jesucristo, en Dios. Las cosas realmente verdaderas en cuanto a nosotros son las que Dios dice, no las que dice el mundo o las emociones. El justo vive por fe. Ya lo leíamos en Corintios. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahora también dice, y la fe deriva del creer la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es una decisión activa basada en la verdad de Dios. Aunque cuando esta puede no sentirse como verdadera. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 3 lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, porque en Jesucristo ni la circuncisión dice vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando tenemos acciones basadas en lo que Dios dice, ¿qué es la verdad? Experimentaremos, dice, nueva vida en muchos aspectos, pensamientos, actitudes, palabras, planes, deseos, vida familiar, el trabajo, vida social, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos basándonos a la verdad que es Dios y es en Dios y en Jesucristo. Ahora, veamos nuestra nueva identidad en Cristo. Dice que soy una nueva creación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos hechura de Dios, su obra especial, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vea qué importante todo esto que hemos venido viendo, de que el Señor Jesucristo cómo nos acepta, cómo Satanás viene e introduce en nuestras mentes y nuestras emociones situaciones adversas para que nosotros no sigamos creyendo en la palabra de Dios, en el mandamiento o en lo que Dios nos ha dado y nos ha dicho que somos hechos hijos de Él y que en Él todo se nos es perdonado, pero que también en Él encontramos paz para nuestras almas. Satanás siempre está queriendo que el cristiano no avance, siempre le está metiendo el pie, siempre ha sido una piedra de tropiezo para que tanto el cristiano como la iglesia no avancen. Entonces empieza a meter contienda en todos los aspectos, tanto en la vida personal, espiritual, laboral y dentro de la congregación. Porque lamentablemente empiezan a haber grupos distractores a lo que está cimentado en la congregación, en la iglesia. Entonces, porque ¿qué es? Que queremos ser aceptados de la manera incorrecta, allá en el mundo, allá afuera. Y empezamos a vivir una vida de hipocresía, ya no a la vida cristiana,
porque estamos haciendo lo que el mundo quiere que hagamos. Satanás nos agarra a través del mundo para hacer lo contrario a lo que Dios establece para nosotros. Ahora dice, soy un hacedor de buenas obras, las cuales Dios mi Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y dice así, soy elegido de Cristo para llevar su fruto. Nos dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, permanezcan, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos miembros también del cuerpo de Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Soy siervo de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18 nos lo dice. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Soy siervo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación con fin la vida como fin la vida eterna. Algo más que somos embajadores de Cristo. Dice que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. Ahora, hay un resultado que la gracia de Dios hace en nosotros, porque dice que somos justificados y completamente perdonados, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hayamos muerto al poder del pecado en vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Y nos dice así, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ahora somos libres de condición y culpa para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo más hermoso también dice que estamos en lugares celestiales en Cristo. Dice que estamos en lugares celestiales con Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora dice que somos libres del acceso al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hechos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. También hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora también podemos conocer las cosas que Dios nos ha dado como herencia. Y en 1 Corintios capítulo 12 también lo dice, tengo la mente de Cristo, 2 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la
instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Hemos sido también comprados por un precio. Soy una pertenencia, una adquisición de Dios por medio de su sangre. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Este cuerpo, este espíritu no es de nosotros, es de Dios. Él lo concedió, Él lo ganó también con sangre ahí en la cruz del Calvario. Hemos sido establecidos, hemos sido ungidos y hemos sido sellados por Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo con garantía de herencia venidera. Segunda de Corintios capítulo 1 al 21 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios. Entonces, amados hermanos, vemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que Dios ha justificado para que nosotros podamos ser aceptos por Él. Dios es el único que nos ha aceptado y no nos ha rechazado, independiente de nuestra manera de vivir, independiente de nuestros pensamientos, independientemente de nuestros pecados. Todos hemos sido en distinta manera seres humanos que en el pasado, en el viejo hombre, pecamos, pero fuimos justificados por la gracia, por el amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a venir y a buscar la aceptación de la humanidad, del hombre, y no la vamos a buscar en Dios, que es el quien nos ha dado esa aceptación por medio de su Hijo, el amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice que nosotros tenemos bendiciones espirituales. Y es que la palabra de Dios nos lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Para concluir, amados hermanos y amados amigos, recordemos que Dios ve nuestro interior. El arrepentimiento, su misericordia es derramada sobre nosotros, sus hijos. Si un padre terrenal no quiere dañar a sus hijos, cuánto más el Señor no querrá hacerlo con nosotros. No hay nada que podamos hacer para sentirnos amados y aceptados, solo a través de la cruz. Miremos la cruz. Volvamos nuestra mirada a aquel que entregó su vida por amor, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Gracias, hermano Ever. La palabra